Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida a este nuevo webinar de la salud y bienestar, que en esta ocasión hemos llamado ¿Cómo se puede luchar contra el cáncer de mama? Como la mayoría sabéis, hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y es por ello que hemos elegido esta temática para nuestro webinar de salud. Os pongo un poco en contexto de la relevancia de esta enfermedad. Según la OMS, el cáncer de mama es el tipo de cáncer más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020. En España, la Sociedad Española de Oncología Médica estima que los cánceres más frecuentemente diagnosticados en mujeres en España en 2022 serán los de mama y los de colon y recto. La edad máxima de incidencia está por encima de los 50 años, pero aproximadamente un 10% se diagnostican mujeres menores de 40. La supervivencia media relativa del cáncer de mama tras 5 años es alta, es del 89,2% de forma global. El estadio en el que se ha diagnosticado el cáncer influye en la supervivencia, es decir, que cuanto antes se diagnostique, aquellas pacientes diagnosticadas en el estadio 1, la supervivencia es del 98% y, sin embargo, en estadios más avanzados la supervivencia desciende de manera significativa. Por lo tanto, conocer los factores de riesgo y la adopción de unos hábitos saludables, además de una detección precoz, son fundamentales para luchar contra esta enfermedad. En esta charla vamos a tratar en detalle estos conceptos y para ello tenemos con nosotros al doctor Luis Gómez Ariza, médico especialista de la Unidad de Ginecología y Obstetricia en el Centro Médico de la Salud Málaga. Es experto en ecografía de alta resolución y Doppler ginecológico, así como profesor colaborador de posgrado de la Universidad de Málaga. Como en el webinar anterior, para hacerlo más dinámico, vamos a realizar 3 preguntas de respuesta múltiple, 4 preguntas en esta ocasión de respuesta múltiple para que participéis votando. Para poder hacerlo, si estáis en pantalla completa, tenéis que salir de ella para ver el menú de respuestas y clicar la que consideréis correcta. Y ya sin alargarnos más, damos paso a nuestro experto. Cuando quieras, comenzamos, Luis. Muy bien, pues muchas gracias, Fernando, por tu introducción, muy acertada como siempre. Y gracias a Adela por estas charlas que estáis dando, que estamos entre todos dando y que sirven de divulgación. Este tema es bastante importante porque, bueno, dentro de la ginecología me refiero, porque realmente la ginecología, que es muy amplia, sería como 2 especialidades unidas en una. Por un lado, la parte de la obstetricia, que se encarga de la mujer y de todo lo que es el embarazo y el feto, y otra gran rama que es la ginecología. Dentro de la ginecología, pues una parte la dedicamos a la mama, una gran parte de lo que es el estudio, las revisiones y lo que es la preocupación de la mujer en realidad. Los objetivos de la charla de hoy van a ser orientar el cuidado de la mama, conocer los hábitos saludables que la mujer debe practicar durante toda su vida y explicar cuáles deben ser los controles periódicos a los que debe someterse esta mujer pues a lo largo de su vida desde la adolescencia en adelante. Como otros muchos cánceres, el cáncer de mama, intentar evitarlo al 100% prácticamente, no podemos decir que es imposible, pero casi. Y eso ocurre con otros muchos cánceres. Algunos en especial, por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, sí se puede realmente prevenir, pero es dentro de lo que decimos que es como una excepción. Entonces, si no podemos evitar el cáncer de mama, ¿en qué tenemos que apoyar, en qué tenemos que apostar? Pues tenemos que apostar en lo que es el diagnóstico precoz. La mama es un órgano par que está situado en la parte superior del tórax y está implantado sobre los músculos pectorales. En su interior podemos encontrar pequeñas glándulas que son las encargadas durante la lactancia de fabricar la leche. Esta leche se conduce hacia el exterior a través de unos conductillos, unos túbulos que se llaman conductos galactóforos. Todos ellos confluyen en la superficie de la piel, en la zona que se llama el pezón, que desde fuera vemos como un botón que sobresale sobre la mama y rodeado por un área de mayor grosor que el resto de la piel de la mama, de mayor color y que es la areola. Esta zona está especializada para que el bebé pueda succionar la leche sin dañar la piel, sin erosionarla. Estas glándulas alrededor están conexionadas entre sí por lo que se llama tejido conectivo, que lo que hace es hacer un armazón, hacerlo todo unido. A su vez, están también rodeadas por células musculares, que tienen la misión de que el niño, al chupar de la sangre, pues contraiga esas células musculares y se produce una eyección de la leche. A su vez, también todas estas glándulas están rodeadas por tejido graso, que es realmente lo que le da la forma y el volumen a la mama.
Por eso mujeres que están a lo mejor tienen un determinado peso, están gruesas y pierden mucho peso de golpe, pues también se reduce volumen de grasa de la mama y por eso el pecho pues cambia de forma y algunas veces pues se puede quedar un poco descolgado. Entonces, nosotros, por lo menos yo soy de los que opinan que el control de la mama se debe realizar siempre que se pueda dentro de lo que es la revisión ginecológica periódica. ¿Por qué? Pues porque la mama es parte del aparato genital. Tiene receptores para las hormonas igual que el resto del aparato genital femenino, los ovarios, el útero, el cuello del útero. La mama también tiene ese receptor y también va a responder a esas hormonas propias de la mujer. Por eso la mama no está igual antes de la regla que después de la regla. Pero tampoco la mama es la misma en la infancia que en la adolescencia, que en la lactancia o en la menopausia. La mama va a cambiar y es un efector es un órgano efector y receptor de las hormonas femeninas. Por eso la revisión ginecológica debe incluir la revisión de la mama. Es decir, que tenemos que concluir y es que a mí me gustaría transmitir esa idea que algunas veces no se tiene totalmente o se ha perdido por las superespecializaciones de los profesionales y hay que tener en cuenta que la mama es parte del aparato genital. Llegamos a la primera pregunta que dice así: ¿cuándo consultar con el ginecólogo acerca de la mama? Y os doy 4 opciones. Desde la infancia, a partir de 18 años, a la vez que se empiecen las revisiones ginecológicas o a los 50 años. Pues si vamos viendo las puntuaciones, que es lo que vais contestando, la tercera, pues sí, realmente esa es lo que yo opino también. Que debe ser, como hemos dicho, que forma parte de las revisiones ginecológicas o parte del aparato genital, mejor dicho, pues efectivamente a partir de las revisiones ginecológicas podemos ya incluir en esa revisión la mama. También podríamos haber contestado a los 50 años, que realmente es cuando se empiezan los screenings poblacionales, que lo veremos más adelante. Pero bueno, en esta ocasión yo daba también por válida esa contestación. La epidemiología de la mama es el estudio poblacional que nos ayuda a conocer determinadas enfermedades a fondo. En el caso de la mama, esta epidemiología nos ayuda a conocer la relevancia y el impacto del cáncer de mama dentro de la sociedad. También nos ayuda a conocer las técnicas de detección precoz disponibles en la actualidad y las que son realmente útiles. Aquellas que se utilizan, que tienen una validez. Por ejemplo, estoy acordando de una técnica que se intentó instaurar, que era la termografía, que era a partir de determinadas zonas calientes de la mama, poder decir si una zona podía albergar un tumor o no. Eso se hizo durante algún tiempo y se vio que no tenía ninguna utilidad, pues se desechó. También nos ayuda a conocer los factores de riesgo del cáncer de mama. De esta manera podemos enseñar hábitos saludables que ayudan a disminuir la incidencia del cáncer de mama en la población general. También para identificar las mujeres que tienen un mayor riesgo. De esta manera podemos hacer un seguimiento más especial en estas mujeres. La incidencia y la mortalidad también está estudiada por la epidemiología. Entonces, como también ha comentado antes Fernando, sabemos que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres y que es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. La edad de aparición está establecida que es máxima a partir de los 50 años, pero no hay que desdeñar que hay un 10% antes de los 40 años. Eso quiere decir que no podemos dejar el estudio solo y exclusivamente para mujeres de 50 años en adelante. Tenemos también que estudiar estas mujeres en edades más tempranas cuando sea preciso. Es 100 veces más frecuente en mujeres que en hombres. El hombre, aunque tiene una mama poco desarrollada, pero también se puede dar cáncer y curiosamente suelen ser más agresivos. Es mucho más frecuente el cáncer de mama en países desarrollados que en vías de desarrollo. Y característicamente dentro de Europa, siendo un área de desarrollo, es más frecuente en el norte de Europa que en países del este. En los últimos años ha descendido la incidencia. Y esto parece ser que está en relación pues, con la implantación de los programas de cribado y también con la disminución de las mujeres que tienen o que están sometidas a los tratamientos hormonales sustitutivos o reducir los números de años a los que están sometidos. El diagnóstico precoz evidentemente va a disminuir la mortalidad. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los 3 pilares fundamentales para luchar contra el cáncer de mama? Pues van a ser la detección precoz, conocer los factores de riesgo y tener hábitos saludables.
Dentro de los factores de riesgo vamos a distinguir dos grupos principales: los factores de riesgo no modificables y los modificables. Los no modificables son aquellos factores de riesgo que, aun conociéndolos nosotros, por mucho que queramos hacer, son los que son. No podemos tocarlos, no podemos variarlos. Hay que estudiar a esas mujeres, hay que tener más cuidado con ellas, pero los factores de riesgo están ahí. Sin embargo, el grupo de factores modificables van a ser aquellos que, conociéndolos, si los podemos cambiar o podemos actuar sobre ellos, sí que se puede modificar la incidencia de cáncer de mama modificando estos factores de riesgo. Los factores de riesgo no modificables serían, por ejemplo, seguramente habrá muchos más, pero vamos a hablar de los más comunes. Una historia menstrual larga. Esto quiere decir mujeres que han empezado muy pronto con la menarquia, es decir, con su primera regla, mujeres que se desarrollaron a edades muy tempranas, o mujeres que han tenido la menopausia muy tardía, es decir, por encima de los 55 años. El tenerlo por encima de 55 años se dice que se puede duplicar el riesgo de cáncer de mama. Y por cada año que se retrasa la menopausia, aumenta un 3%. Y por cada 5 años puede aumentar hasta un 17% el riesgo de cáncer de mama. La altura. Esto es un dato muy curioso. Mujeres más altas tienen mayor riesgo de cáncer de mama que mujeres de menor altura. La edad. La edad está en relación muchas veces con la menopausia, ¿no? Por ejemplo, hay tumores que se denominan que tienen receptores o tumores receptores positivos para hormonas, y estos son más frecuentes en la menopausia. Y está en relación además con el sobrepeso, con el aumento de la masa corporal. Sin embargo, tumores que no tienen receptores para hormonas, tumores receptores negativos, la incidencia es mayor antes de los 50 años, se va aumentando hasta los 50 años y después decrece ese riesgo. Patología benigna de la mama. Esto es característico de unas patología o una alteración histológica que se denomina la hiperplasia, tanto hiperplasia típica como atípica. Son alteraciones benignas de la mama, pero que pueden desarrollar un cáncer de mama. Las radiaciones ionizantes. Mujeres que han estado sometidas, sobre todo a edades tempranas, a altas dosis de radiaciones. Por ejemplo, supervivientes de holocaustos nucleares, de bombas nucleares, de radiaciones de una central nuclear. También mujeres que antiguamente se sometían a muchas mamografías, cuando los mamógrafos radiaban bastante. O también, que eso ya nos acordamos los que somos más antiguos, los estudios torácicos de radioscopia, que eran radiaciones de rayos X de forma continua, lo que antiguamente se llamaban la pantalla, que bajaban de arriba abajo todo el tórax, todo el abdomen, y eso reproducía una cantidad de radiaciones tremenda. Factores genéticos. Se dice que pacientes que tienen familiares en primer orden con cáncer de mama pueden duplicar el riesgo de tener cáncer de mama, y si tiene varios familiares, pues aún más. Y la densidad mamográfica. Esto es un término radiológico del radiólogo, en la que nos dice que en algunas mamas puede haber aumentos irregulares o aumentos significativos de la densidad de la mama mamográfica, ¿no? En la mamografía aumenta la densidad. Bueno, pues esas zonas son peculiarmente típicas o que pueden predisponer al cáncer de mama. Bueno, y vamos a pasar a una segunda pregunta. Vamos a ver, la pregunta dice así: ¿qué hábitos considera que son poco saludables? 1. La dieta mediterránea. 2. El deporte. 3. La lactancia. 4. La ingesta de anticonceptivos hormonales. Son todas cosas cotidianas de la vida, cosas que nos podemos encontrar. Bueno, por la dieta mediterránea, en principio la damos porque es buena para todos. Todos los médicos hablamos de la dieta mediterránea, por definición. Lo mismo que el deporte. Y la lactancia, bueno, la lactancia es una cosa natural, no va a ser mala para el cáncer de mama, con lo cual nos quedamos con lo único artificial que tenemos aquí, que sería la ingesta de anticonceptivos hormonales, y habéis contestado, vamos, estupendamente. Muy bien, estamos todos de acuerdo. Seguimos. Los factores de riesgo modificables. Hemos dicho que son aquellos factores de riesgo que, aunque están ahí y que pueden favorecer el cáncer de mama, nosotros podemos actuar de alguna manera modificándolo o cambiándolo o diciendo a los pacientes lo que tienen que hacer para disminuir ese riesgo. Por ejemplo, la nulliparidad. Mujeres que no han tenido hijos tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Pero si nosotros le animamos a la paciente a que tenga hijos, estamos modificando ese factor de riesgo. Y se suele decir que por cada hijo que se tiene disminuye un 7%,
lo han calculado así, un 7% el riesgo de cáncer de mama a largo plazo. La edad del primer embarazo por encima de 30 años. Bueno, pues si animamos a las mujeres a que tengan hijos, que hemos dicho antes, pero antes de los 30 años, pues estamos disminuyendo también el riesgo. El no dar lactancia, pues eso también es un riesgo para la mama. Es decir, si nosotros animamos a las mujeres a que tengan hijos antes de los 30 años y den el pecho, pues estamos disminuyendo el riesgo. Hormonas endógenas. Son mujeres que, bueno, de forma espontánea aumentan los niveles de hormonas, ya sean de forma espontánea o por una patología, pero hormonas propias. Estas hormonas propias se pueden producir, y sobre todo son peligrosas, se puede producir la menopausia, en la que mujeres que tienen sobrepeso, en la grasa periférica hay unas enzimas que se llaman aromatasas, que los andrógenos que va a producir esa mujer menopáusica los va a transformar en estrógenos. Bueno, pues ese exceso de peso, ese exceso de transformación en estrógenos pueden dar lugar a problemas con la mama. También hay mujeres en las que por alguna patología producen mayores niveles de hormonas del crecimiento. La somatomedina C sería esa hormona. También va a producir un riesgo de cáncer de mama. Y otra última hormona que también es peligrosa, fuera de la lactancia, es la prolactina. La prolactina es la que produce la secreción de la leche. Bueno, pues pequeños tumores, pequeños microadenomas que producen dentro del cerebro esa prolactina pueden dar lugar a un riesgo elevado del cáncer de mama. Hormonas exógenas. Las hormonas exógenas son aquellas que se van a ingerir desde fuera, ya sean tratamiento hormonal sustitutivo en la menopausia o tratamientos como los anticonceptivos hormonales. Luego hay un caso especial, bueno, y esos tratamientos hormonales, tanto uno como otro, a largo plazo van a aumentar la incidencia. Pero curiosamente además, ese riesgo de cáncer de mama permanece hasta 5 años después de haber suspendido el tratamiento con las hormonas. Hay un caso también curioso, típico y antiguo, que es una hormona, un esteroide sintético que se llama dietilestilbestrol, que se puso muy de moda en los años entre 1940 y 1971. Este estrógeno sintético se les daba a las mujeres embarazadas para prevenir el aborto. Bueno, pues se ha visto que a largo plazo y años después, mujeres sometidas a este tratamiento con este esteroide sintético aumentaron la incidencia de cáncer de mama. Consumo de alcohol, otro factor de riesgo que es modificable, animal a que no se beba. El alcohol, da igual el tipo de alcohol que sea, de fermentación o de destilación, puede producir un riesgo elevado de cáncer de mama y es proporcional a la ingesta de alcohol que se tome y al número de años que se ha estado bebiendo. El tabaquismo también es un factor de riesgo para el cáncer de mama, sobre todo si se empieza a fumar en edades tempranas. El sobrepeso y la obesidad. Bueno, pues el sobrepeso influye más en mujeres menopáusicas. Por esto que hemos dicho anteriormente, que hay más grasa, hay más transformación de andrógenos en estrógenos. Y estos niveles de estrógenos elevados, que son muy buenos para el pelo, para las uñas, para la piel, pero es malo, no es bueno para la mama. Y el sedentarismo, pues, va en relación con el sobrepeso y la obesidad, van juntos. La dieta, bueno, pues como hemos comentado en la pregunta anterior, la dieta mediterránea sería una dieta muy, muy beneficiosa, pero dietas que son ricas en grasas y dietas ricas en proteínas, pues pueden predisponer con más facilidad al cáncer de mama. Tercera pregunta de la charla. ¿Cuál es la prueba más sensible en el cáncer de mama? ¿Qué pensáis que puede ser la prueba más sensible? 1. Mamografía. 2. Ecografía mamaria. 3. Resonancia mamaria. 4. Selfie en la playa el fin de semana con las amigas. Bueno, podemos descartar la última. Doy la pista. Bueno, bien, no ha contestado nadie. Estupendo. Mamografía y resonancia. Bueno, pues me ha sorprendido de la resonancia. No me lo esperaba esa contestación. Evidentemente es la mamografía, pero en segundo lugar es la resonancia, efectivamente. En segundo lugar como prueba de diagnóstico, pero en casos muy concretos, que los vamos a ver enseguida. ¿Cuáles serían los objetivos de los programas de detección precoz? Pues son 3.
reducir la mortalidad, aplicar los tratamientos menos agresivos y así mejorar la calidad de vida de las pacientes. En primer lugar, dentro de los programas de detección precoz, el buque insignia de la detección precoz es la mamografía. Y una variante que comentaremos que está poco difundida en la sociedad, pero que los radiólogos conocen bien, que es la tomosíntesis. La mamografía consiste en recoger imágenes a través de exposición a rayos X. Se hacen dos proyecciones, una de arriba abajo y otra lateral de la mama en un aparato que se denomina mamógrafo. Con el mamógrafo lo que se recoge son imágenes digitales para que el radiólogo las pueda interpretar en sus monitores. De manera que no haya que hacer como antiguamente, que cuando había que repetir una mamografía porque había que hacer una imagen en lupa, un aumento o una proyección distinta, había que volver a radiar. Ya actualmente eso no se hace porque digitalmente se puede modificar la imagen cambiando contraste, cambiando intensidad. ¿Por qué se utiliza esta técnica? Pues porque es la que tiene más sensibilidad desde un 81 a un 97% y una especificidad del 90%. O sea, que es la que mejor da imágenes características de cáncer de mama. Los signos de sospecha que el radiólogo puede observar suelen ser un aumento de la densidad con unos bordes que describen como en estrella, microcalcificaciones que son puntitos de calcio muy pequeñines y agrupados, sobre todo en algunas zonas concretas de la mama, que hay algunas que son más características de que pueden ser lesiones malignas, una distorsión de la estructura de la mama por dentro y asimetría, una clara asimetría dentro de la mama. No asimetría en que una mama sea más grande que otra, que eso es normal en todas las mujeres, sino una asimetría en la forma interna. ¿Cuándo se debe empezar a hacer la mamografía? Bueno, los protocolos de la Sociedad Española de Oncología Médica y de la Sociedad Española de Ginecología establecen que se hagan los cribados poblacionales a partir de los 50 años, entre los 50 y 69 años. Pero en algunas comunidades de Andalucía se empiezan ya a los 45 años. Esto por término general, pero si alguna mujer en su revisión ginecológica se considera que se puede hacer, también se puede hacer, no hay problema. ¿Cuáles son las consecuencias adversas que están descritas? Pues antiguamente eran la sobreexposición a rayos X. Eso ya, como son ecografías digitales, tiene menos importancia. Los falsos positivos y aparición de patología benigna que luego hay que controlar con más frecuencia. Como hemos dicho, hay una variante que es la tomosíntesis. La tomosíntesis consiste en que el aparato, que prácticamente es igual que el mamógrafo, hace las dos proyecciones, de arriba abajo y lateral. Pero en vez de adquirir 4 planos como la mamografía, adquiere 1000 planos. Es decir, lonchea el pecho en 1000 planos, en cada sentido, en cada eje. Claro, esto da una información al radiólogo inmensa, de manera que la sensibilidad, la especificidad, la capacidad para poder localizar una pequeña lesión es infinita. Es increíble lo que se gana con esta técnica nueva. En segundo lugar, tenemos la ecografía mamaria. La ecografía mamaria no va a ser la de elección en mujeres que ya se hacen en los estudios poblacionales, pero sí puede ser complementaria, porque en la ecografía salen cosas que no salen realmente en la mamografía. Por ejemplo, pequeños quistes, pequeños fibroadeenomas de poca densidad. Eso lo va a clarificar mucho la ecografía. Es decir, que es una prueba complementaria. Yo a mis pacientes les explico, cuando les digo que voy a mandar las dos, les explico que un ojo sería ver con la mamografía y el otro ojo sería ver con la ecografía. Al ver con los dos ojos conjuntamente, la información que va a obtener el radiólogo supera a la que se obtendría solamente con una mamografía. También es la de elección, sería de elección en mujeres jóvenes que consultan por alguna preocupación que tengan en la mama. La resonancia mamaria es una técnica también muy buena, pero no es de elección primaria, primero porque es muy costosa y es muy lenta. La mamografía es muy rápida de adquisición y la resonancia, pues una resonancia de mama pueden ser 20-25 minutos, o sea, una prueba realmente lenta. Aparte de que el paciente puede tener claustrofobia por la resonancia, en fin, por otras cosas. Pero ¿cuándo se utiliza la mamografía, la resonancia en primera elección? Pues en mujeres que ya tienen un diagnóstico de cáncer de mama o en revisiones de cáncer de mama. Y también pueden ser complementarias, lo mismo que la ecografía puede ser complementaria de la mamografía, la resonancia también es complementaria a la mamografía. Y pasamos a la última pregunta de nuestro lote. Bueno,
es acerca de la autopalpación. ¿Qué pensamos de la autopalpación? ¿Es útil la autopalpación mamaria? Vamos, tenéis 4 opciones. Sí, porque es fundamental para el diagnóstico. No, porque no ha demostrado que disminuye la mortalidad. Sí, porque es la forma de detectar el cáncer hereditario. O la última opción, solo en mujeres menopáusicas. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué habéis contestado, porque aquí, bueno, pues me lo temía. Aquí no estamos de acuerdo. Vamos a ver. Sí que es muy buena para control y sobre todo para consultar, ir a consultar al ginecólogo. Esta pregunta es que tiene trampa, porque esta pregunta, si no se tienen conocimientos epidemiológicos, no se sabe. Es muy buena, se debe hacer, se debe consultar, pero la contestación realmente es que en estudios poblacionales de mucha población se ha visto que no influye en la mortalidad. De hecho, se hicieron muchísimas campañas de autopalpación y ahora se suele decir que sí, que la mujer que se haga autopalpación, pero no se está poniendo tanto hincapié en esas campañas de autopalpación, ¿vale? Entonces, ¿para qué es bueno? Pues para acudir al médico. Se debe hacer y tenemos que acudir cuando encontramos algo. Y la mujer es la primera que tiene que conocer cómo es su pecho. No es el médico el que tiene que conocerlo. El médico lo que va es ahí muchas veces a tiro hecho porque le diga al paciente, me duele aquí, tengo este bulto. Cuando nosotros palpamos la mama, hay muchísimos bultitos, muchísimos. Por eso la mujer es la que debe conocer en primer lugar su mama. Es la que tiene que ser mejor conocedora. ¿Y cuándo tiene que hacerse la autopalpación? Lo ideal después de la regla. Cuando el pecho está, como decimos, en condiciones basales, que ha perdido esa tensión y esos granitos que algunas veces salen dentro de la mama. Y es tan fácil como al salir de la ducha, ponerse a tocar la mama, como viene aquí en los dibujitos estos, ¿no? Se pone un brazo en alto, se palpa la axila, de arriba abajo, hacia un lado, luego se va palpando desde la areola haciendo como una forma en espiral para ir tocando poco a poco toda la mama, ¿de acuerdo? Pero es fundamental sobre todo ver los cambios. Aquellos bultos que aparecen antes de la regla y han desaparecido después de la regla, pues no tienen importancia. Y si son bultos que se mueven en todos los sentidos, pues tampoco tienen importancia. De todas maneras, ante la duda, lo que tiene que hacer es consultar con su médico, que para eso está. ¿Cuáles serían entonces las conclusiones que vamos a sacar de la charla de hoy? Bueno, pues son que el diagnóstico precoz de cáncer de mama va a pasar por acudir al ginecólogo periódicamente. Eso es lo ideal, no esperar a tener un bulto o a tener una masa para ir a consultar y hacerlo de forma natural, a la vez que hacemos la revisión, hacemos la citología, hacemos la ecografía, pues hacemos la revisión de la mama. Las pruebas que se solicitan a una paciente serán la mamografía y la ecografía mamaria de forma general. Habrá otras, pero lo principal son estos. La autopalpación mamaria por parte de la paciente siempre va a ser útil para el autoconocimiento y consultar en caso de dudas. Los hábitos de vida saludables van a ser ejercicio físico, dieta mediterránea, control de peso, evitar tabaco y alcohol, los tóxicos en general, evitar tratamientos hormonales a largo plazo como el anticonceptivo y la terapia hormonal sustitutiva, tener hijos, adelantar la edad de la paridad, fomentar la lactancia natural. Eso en cuanto a los hábitos naturales. Evidentemente, en caso de antecedentes familiares, no abandonar los controles periódicos. Es decir, que todo pasa realmente en hacer una revisión ginecológica de forma rutinaria, pero amplia. No quedarnos solamente con la citología o con la ecografía. La mama forma parte del aparato genital y como tal hay que cuidarla y hay que integrarla en esos controles. Muy bien, pues esta es la charla que hemos hecho hoy y Fernando, lo que tú me quieras comentar. Bueno, Luis, muchas gracias por la exposición, que yo creo que ha sido muy clara y nuestros espectadores seguro que lo han entendido bastante bien. Nos están entrando muchas preguntas, entonces si quieres vamos haciéndote algunas. De acuerdo. Mira, en concreto, hay bastantes preguntas en lo relativo a la mamografía, ¿vale? Hay dudas, ¿no?, acerca de sobre todo el tema de que lleve radiación, de que si se hace una mamografía
eso pueda ser un factor de riesgo también para desarrollar un cáncer de mama. Entonces, bueno, si puedes explicar un poquito y también el tema de la frecuencia, porque comentaban que sí, a partir de los 50 años, pero qué frecuencia suele ser la indicada. Bueno, vamos a ver, la mamografía ha cambiado mucho en los últimos años. Las radiaciones que tenían las antiguas radiografías, como cualquier aparato de radiografía antiguo, pues no tiene nada que ver con las frecuencias que se utilizan ahora y las radiaciones que se tienen, que son mínimas. Sabemos que si hacemos una mamografía anual no vamos a aumentar realmente el índice de riesgo, porque se compensa el hecho de hacerlo una vez al año, por ejemplo, que sería la frecuencia más, como decía, el periodo más corto sería el año, la que se aconseja, ¿no? Pero esas radiaciones son tan mínimas que no van a afectar, realmente no tienen un riesgo aumentado la radiación con respecto a haciéndolo al año. Los protocolos que hay oficiales, hay que tener en cuenta que hay que basarse también en términos economicistas. Entonces, los estudios poblacionales que se hacen de forma oficial se están haciendo a partir de los 50 años y hasta los 59. O sea, no contemplan la mayoría de las veces pacientes más jóvenes ni pacientes de mayor edad. Y eso no quiere decir que por debajo de esa edad o por encima de esa edad no vayan a desarrollar cánceres, que yo los he visto. Y los más agresivos son en mujeres más jóvenes. Pero como estadísticamente y epidemiológicamente la incidencia es mayor a esas edades, pues se aplican a esa edad. Y se hacen normalmente cada 2 años o cada año. Cuando hay mujeres que tienen, en la mamografía aparecen alteraciones, aunque sean benignas, algunas veces el radiólogo nos orienta, nos dice que hay que hacer un control antes del año. Pero entonces en ese control no hacemos mamografía, hacemos ecografía. Y ecografía podemos hacer exagerando todos los días, porque el ultrasonido, que es la técnica en la que se basa la ecografía de mama, no es dañina porque no son radiaciones. Es someter el tejido a unas ondas de ultrasonido que al rebotar recoge una imagen, pero no son radiaciones. Por eso son las pruebas ecográficas las que utilizamos en el embarazo, incluso desde embriones muy chiquitines, ¿no? Y no tienen importancia. Entonces, ¿cómo hacemos cuál es la frecuencia? La frecuencia puede ser cada año, cada 2 años, acompañadas o no de ecografías e incluso intercalando ecografías. Pero hay que perder el miedo a que la mamografía pueda producir un cáncer. Eso hay que desdeñarlo, porque eso no es así. No hay que tenerle miedo a la mamografía. Y evidentemente el riesgo que se pueda tener mínimo compensa el beneficio que podemos tener con el resultado de un diagnóstico lo más precoz posible. Que siempre hay que ir viendo lo que es el riesgo coste-beneficio. Y entonces el beneficio que se tiene siempre va a ser mayor que el riesgo que se tiene de tener un cáncer de mama. Sí, también comentaban en cuanto, y creo que ya acabamos con el tema de la mamografía, el tema de que hablábamos que era de 50 a 69 años, nos preguntan si a partir de 70 años ya es que hay menos riesgo o por qué no estaría indicado. Vamos a ver, volvemos a eso, porque los estudios estadísticos dicen que es entre 50 y 59 años la estadística. A partir de los 60 años va a disminuir, pero no quiere decir que no vaya a haber cáncer de mama, claro que lo puede haber. Sí es cierto que suelen ser menos agresivos, pero vamos, yo he tenido pacientes por encima de los 70 años con cáncer de mama y hay que tratarla. Claro, si uno va a determinados estudios poblacionales, hay una edad en la que le excluyen del screening, ¿no? Nosotros en Adela no vamos a excluir a nadie y se hacen pruebas si se hace falta antes de los 50 y por encima de los 60 años yo no excluyo a ninguna paciente. Pero claro, la compañía nos da y la medicina privada nos da una facilidad que no va a tener posiblemente la pública. Pero vamos, que la pública, si va uno con una masa, una sospecha en la mama, seguro que le van a hacer la mamografía. Otra cosa es que no esté metido en los estudios poblacionales. Es decir, no le van a llamar a usted, van a decir, señora, que a usted le hace falta la mamografía que se le ha olvidado hacérsela y no la hace un año. No la van a llamar, no le van a avisar, no le van a meter en los controles de recordatorio. Pero siempre el paciente puede acudir en cualquier momento como para cualquier otra revisión y está indicado y se puede hacer la mamografía, sin duda.
Si nos comentabas, perdona, también aparte en el tema de la autopalpación, la relación del momento y el periodo menstrual, ¿no? Pero nos preguntan si en la situación de menopausia, ¿cuándo estaría indicado hacerla? Pues la menopausia, como no hay cambios hormonales en cualquier momento. Yo lo que os aconsejo es que la haga una vez al mes, que se acuerde, una vez al mes. Pero vamos, es que la autopalpación creo que debe ser la cosa más natural del mundo. La mujer sale del baño, va a secarse y se toca el pecho una vez a la semana o una vez al mes, como quiera. Tampoco hay que obsesionarse, pero de vez en cuando, pues se autopalpa y ya está delante del espejo cuando sale de la ducha, de la forma más natural del mundo. Y es la forma más fácil de hacerla. No hay que montar tampoco ningún teatro ni nada, ¿no? Hay que intentarlo, integrarlo en una rutina. Lo mismo que puede hacer otras rutinas de la vida, en su aseo, en su vida cotidiana, pues integrar la palpación de la mama en su vida rutinaria. Que la mayoría de las veces no va a encontrar nada anormal. Pues mira, esto está igual que ayer o igual que el mes pasado. Pues ya está, pues muy bien. Buscando siempre con un poco de detenimiento. Y si en alguna ocasión encuentra algo que no estaba allí, consultarlo. Pero yo creo que debe ser la cosa más natural del mundo. Lo mismo que debe ser lo más natural cuando llega su ginecólogo que le explore la mama, igual que le ha hecho otras exploraciones de otras partes del cuerpo. En la salud, yo intento concebir la ginecología como, ya que viene el ginecólogo la mujer y son muchas áreas las que le podemos estudiar, pues intentar hacer como una ginecología ampliada, ¿no? Yo algunas veces, pues en forma, en fin, un poco en plan de broma, y a mí que me gusta mucho la medicina interna, pues digo que nosotros deberíamos ser los ginecólogos de familia. No es que está el médico de familia, pues ginecólogo de familia. ¿Por qué? Porque es que realmente muchas veces vemos a la madre, a la hija, a la abuela, vamos viendo a todas las generaciones. Pero es que además vemos, nos consultan porque me duele la barriga, muchas veces vienen y dicen, me duelen los ovarios. Los ovarios no suelen doler, a no ser que sea en la ovulación, pero bueno. Entonces orientamos y vamos orientando a ese dolor de dónde viene, si es digestivo, si es de urinario. Bueno, pues la consulta ginecológica es una consulta global y dentro de esa, o debería ser, yo por lo menos la integro así, una consulta global. Y dentro de esa globalidad está la mama, está integrada, pero sobre todo con mucho más interés porque es parte del aparato genital femenino. Una espectadora también nos pregunta, bueno, que en su caso ella la han diagnosticado de frecuentes quistes y fibroadenomas y si esto tiene relación con una mayor incidencia de cáncer de mama. Vamos a ver, los fibroadenomas son patologías benignas y los quistes también. Al radiólogo cuando ve quistes no le preocupa, los describe, los mide, los talla, va a ver la evolución, porque fijaros que al radiólogo le interesa mucho más ver la evolución de un quiste, por ejemplo, o un fibroadenoma de un año a otro, le interesa más que el hecho de que esté ahí. Es decir, si ve un fibroadenoma o una imagen sospechosa, va a hacer controlarlo. Pero en el momento que él se da cuenta que ese quiste permanece en el tiempo inalterado, le va a dejar de dar importancia, porque es la evolución de la mama o del quiste lo que le va a importar. Los quistes suelen ser tumoraciones benignas que no preocupan al radiólogo ni al ginecólogo. Otra cosa son los fibroadenomas o los grupos de fibroadenoma que, aun siendo benignos, hay que controlar más, pero son benignos. Pero para eso están los controles periódicos, para ver si en algún momento esconden algo que no tendría que estar ahí. Pero ambos son tumoraciones benignas. Lo que hay que controlar más son los nódulos sólidos, más que los quistes. Lo que pasa es que la palabra quiste asusta mucho a cualquier paciente. Sin embargo, un quiste puede ser una espinilla en la piel. Cualquier colección de líquido que tenga una cápsula, es decir, una cubierta, eso es un quiste. Y no tiene por qué ser malo. Puede ser una cosa totalmente benigna. Pero eso es como término general, en cualquier parte del cuerpo. Otra situación particular es la de una paciente con diagnosticada de cáncer de ovario y operada en la que tiene una menopausia quirúrgica. Me preguntan si también eso puede suponer un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Claro, bueno, vamos a ver. En la menopausia quirúrgica, ahí lo que influye es el tener la menopausia a una edad temprana. Sobre todo si, pues si se ha operado antes de que le hubiera tocado, pues una menopausia temprana.
Ahí lo que va a influir no es sobre la mama, ahí va a influir sobre otras partes del cuerpo por el déficit hormonal. Evidentemente, si ha tenido un cáncer de ovario, no va a estar sometida normalmente a ninguna terapia hormonal sustitutiva, porque no está indicado. En la mayoría de los cánceres de ovario habría que conocer qué caso y qué receptores tiene, ¿no? Pero en términos generales, un cáncer de ovario no se va a poner un tratamiento hormonal sustitutivo, con lo cual no va a tener ese aumento de incidencia. Ahora bien, sí puede tener riesgo si tiene sobrepeso. El hecho de haber sido operada de cáncer de ovario va a dar lugar a que puede tener más tendencia a retener líquido o a engordar. Y ese sobrepeso sí puede dar lugar a que los andrógenos que produzcan sus suprarrenales, no ya los ovarios porque no los tienen, sino las suprarrenales, esos andrógenos en grasa periférica, si tiene sobrepeso esta mujer, sí pueden ser un problema. Luego ya los demás factores de riesgo pues no tienen por qué, ya entramos en los factores modificables y no modificables, ¿no? Pero vamos, lo que es la menopausia quirúrgica en sí, si no tiene sobrepeso, no tendría por qué tener mayor problema. Hay otra pregunta relativa a si existe relación entre padecer COVID y la enfermedad también. El cáncer, claro. Bueno, pues eso, para ser sincero, no lo sé. Porque es que del COVID no sabemos nada. Pero nada de nada. Estamos aprendiendo. Llevamos 2 años aprendiendo. El tema de COVID, supongo que cuando aparezcan o pasen unos cuantos años nos vamos a enterar de muchas cosas que ahora mismo no tenemos ni idea. Los médicos estamos obnubilados, absortos y expectantes ante el COVID. Mi especialidad, como he dicho al principio, es muy amplia, la obstetricia y la ginecología. Nos hemos encontrado muchísima patología en mujeres que han estado, que han tenido COVID o que han tenido la vacuna del COVID, tanto una cosa como la otra. La mayoría son cosas pasajeras y sin importancia. Pero ha habido muchos trastornos que, a base de repetirse una y otra vez, hemos concluido que como no teníamos ni idea de por qué estaba pasando eso y todas tenían la coincidencia de que estaban con el COVID, pues al final nuestra experiencia y nuestra pericia médica nos dice, pues tiene relación con el COVID. ¿Pero por qué? Pues eso habrá que estudiarlo, habrá que estudiarlo. Con mama no me he encontrado, la verdad es que con mama estoy pensando sobre la marcha y no me he encontrado. Bueno, en la mama sí, sí que no me he encontrado con la mama. En la mama no me he encontrado, pero con la vacuna, no con la enfermedad. Lo primero que se empezaron a diagnosticar fueron ganglios hipertróficos grandes en la axila, en el mismo brazo que se habían vacunado. Aumento de volumen de tensión y dolor en la mama del lado que se había vacunado. En algunas ocasiones tensión mamaria bilateral. Pero eso fue con la vacuna, no fue con el COVID propiamente, porque yo no tengo conocimiento. Ahora, ¿por qué la vacuna produce eso? No lo sé, porque claro, para que eso lo produzca, la vacuna tiene que estar haciendo efecto a nivel hipotalámico, es decir, en el cerebro, para que esas hormonas del cerebro actúen sobre la mama. Y yo hasta ahora no he conocido ninguna vacuna, no soy especialista en vacunas, pero no conozco ninguna vacuna que actúe en el cerebro actuando sobre receptores hormonales femeninos. No lo sé. Entonces eso alguien nos lo tendrá que explicar en el futuro. Pero vamos, que fueron cosas pasajeras. Y no son cosas de mucha importancia, ¿verdad? No. Vale, y bueno, el tiempo lo dirá. Sí. Con el tiempo se sabe. Luego también nos preguntan qué significa que se observe secreción por el pezón. ¿Cómo? Perdón, ¿qué? ¿Qué significa que se observe secreción por el pezón? Si eso hay que darle una importancia. Hombre, fuera de la lactancia no tiene que haber secreción ninguna. Entonces, si por el pezón la mujer se nota que tiene leche fuera de la lactancia, líquido seroso, o sea, transparente, o sangre, eso hay que consultarlo. Porque son indicativos de que hay alguna patología. Nos puede orientar en algún sentido una patología. Puede ser una patología benigna, puede ser una patología que está empezando a hacer algo que ya no es bueno, o puede ser simplemente una alteración hormonal. Por ejemplo, si hay una secreción de leche fuera de la lactancia, pues eso es porque la prolactina está alta y eso puede ser por un tumor cerebral. Si hay sangre, puede ser un pequeño papiloma intraductal y así. Entonces son síntomas de alarma que sí hay que consultar.
Y normalmente, pues cuando van al ginecólogo, pues se hace una citología de la secreción, pues su ecografía o su mamografía, en fin, según el tipo de secreción que haya, se orienta qué puede ser y también se orienta qué tipo de exploraciones hay que completar. Pero si fuera de la lactancia no tiene que haber secreción. Tenemos otra duda relativa a si hay que realizar el control de la mama en periodo de lactancia o no, o hay que esperar. Yo normalmente aconsejo esperar hasta después de la lactancia, porque hay ganas de complicar al radiólogo, a no ser que haya una mastitis o un proceso inflamatorio. Es decir, una mastitis suelen ser procesos de retención de leche que hace que se infecte la glándula y la mama por fuera aparece dura, tensa y roja. Entonces, ahí sí, se manda una ecografía para ver el control y el tamaño de la glándula. Pero para un control normal, una mama que está lactando normal, no, porque al final es lo que he dicho, estamos al radiólogo lo vamos a marear, porque el radiólogo nos va a empezar a describir quistes y quistes y quistes, y esos quistes no son tales. La palabra quiste va a asustar, porque el radiólogo es la terminología que usa, pero son glándulas aumentadas de tamaño con leche. Que si está la mama antes de darle, si a lo mejor la mujer se va a que le hagan la mamografía, la ecografía, y está allí esperando 2 horas y la tienen entretenida porque hay retraso en la cita y le toca darle el pecho, pues van a salir unos quistes tremendos. Sin embargo, si va recién dado el pecho al niño, pues no va a salir apenas quiste, o sea que la mamá va a cambiar, pero no hay necesidad. Yo prefiero terminar la lactancia y después, cuando ya el pecho está otra vez en condiciones basales, volver a hacer sus controles periódicos. Sí, bastante también preocupación por el tema de la herencia, ¿no? El tema, pues, por ejemplo, hay varias personas que han estado preguntando acerca, pues, de pues, si tienes antecedentes de tus padres, tu madre, o una hermana, o respecto a tus hijas, respecto a tu suegra. Quiero decir, un poquito qué relación hay ahí y si hay que preocuparse en exceso. Hombre, tener familiar en primer grado efectivamente aumenta el riesgo, aumenta el riesgo. Pero también va a aumentar la preocupación por hacerse controles, con lo cual vamos a compensar una cosa con otra. Mm, Mujeres que no han tenido familiares en primer grado con patología mamaria, pues a lo mejor no van en su vida a que le hagan un control de la mama o van cada 5 o 6 años. Sin embargo, la que tiene antecedentes sí, tiene más riesgo, pero también está más sensibilizada a no dejar sus controles. Y claro, cuando al ginecólogo llega una mujer que dice, no, mi madre ha tenido esto, mi hermano la tiene también, pues van a tener unos controles muy exhaustivos. Seguramente estas son las candidatas a tener mamografía todos los años, sea la que sea. Normalmente por encima de los 35 o 40 años ya empezamos a hacer mamografía en estos casos. Entonces, sí, tiene más riesgo, va a estar más preocupada, pero también va a estar más ocupada en no dejar los controles. Y su médico también va a estar ocupado en no dejarle vivir sin sus controles habituales. O sea que va a estar muy Otra cuestión es la de qué se debe hacer con las mamografías antiguas de años anteriores. Bueno, pues hasta ahora que los ecógrafos habituales le daban al paciente unas placas pequeñas o una placa muy grande, se decía que guardase las de los 2 últimos años y las anteriores pues las llevara a un punto de especializado de esto para destruirlas, porque claro, pues, y ahora sobre todo que estamos con el tema de la ecología, las placas antiguas tenían plata, eran contaminantes y eran plásticos. Siempre se ha dicho que se guarden las 2 últimas para que el radiólogo pueda comparar la exploración del año en curso con las 2 anteriores. Las demás las puede destruir. Y los informes también los puede guardar los 2 últimos y los demás destruirlos. Ahora ya están dando CD con las imágenes, pero es lo mismo, guardarlos de los 2 últimos y desechar las anteriores. Con los 2 últimos sería suficiente. Siendo patología normal, es suficiente con los 2 anteriores. Sí, en cuanto a la mama, nos pregunta también cuánto tiempo es bueno dar el pecho. Pues cuanto a la mama, el pecho, cuanto más mejor, porque le va a venir bien a la madre y al niño.
Hombre, sin llegar a lo mejor, ya, si el niño tiene 3 4 años, ya empieza ya la cosa a ser un poquito dependencia psicológica del niño. Entonces ya empezamos a tener problemas, ya hay tiene que intervenir el psicólogo infantil. Pero lo normal, un año se puede tener perfectamente. El problema está en que el enemigo primordial de la lactancia es el trabajo. Cuando la mujer termina la baja laboral y se tiene que incorporar, ya la lactancia es muy difícil que sea una lactancia completa con periodos cortos y ya la lactancia se va retirando. Pero si se puede tener un año, 2 años, porque hay algunas mujeres que se lo pueden permitir, estupendo, cuanto más mejor. Y se sabe que cuanto más tiempo de la lactancia, lo hemos comentado antes, el factor protector de la lactancia sobre el cáncer de mama es proporcional al tiempo que se dé el pecho. Eso sí que se sabe. Sí. Otra pregunta es ¿por qué duele y aumenta de tamaño el pecho antes de la regla? Bueno, pues porque como es parte del aparato genital femenino y tiene receptores para las hormonas de la mujer, pues va a también tener cambios. Hay que darse cuenta que todo el eje fisiológico de la mujer está diseñado, está orientado a la maternidad, a tener hijos. Fisiológicamente la mujer tiene cambios orientados a eso. Por eso tiene la regla, porque es un recambio del endometrio de cada mes, porque si no se queda embarazada, pues se recambia el endometrio por si el mes siguiente se queda embarazada y que el embrión encuentre una cama estupenda en la que anidar. Esos cambios también se producen en el cuello, en el cuello del útero. El moco va cambiando para ser receptivo a que el esperma pueda atravesar el cuello, el canal, en un determinado momento, que es el momento de la ovulación, y se vuelve impermeable en el resto. O sea, eso está orientado a eso. Pues la ovulación, hay momentos de que el ovario tiene un quistecito que va aumentando, de pronto explota y esa ovulación, a partir de que explota ese quistecito, se transforma en una cosa que se llama el cuerpo lúteo. Todo es cíclico. La mama también se prepara. Es decir, la mama va a ir aumentando su densidad y su forma, su volumen, hasta la regla. Si no se queda embarazada, que viene la regla, entonces disminuye ese volumen, disminuye la tensión, disminuye la secreción que hay dentro de la glándula. Y vuelve a empezar. Si se queda embarazada, esa textura de la mama pues sigue aumentando y la mujer embarazada pues se nota que el pecho le ha crecido, que lo tiene más tenso, que lo tiene más volumen. Pero es por eso, porque al ser la mama parte del aparato genital, sufre las mismas modificaciones en paralelo que el resto del aparato genital, intentando adaptarse a lo que es la reproducción humana, lo que es la fecundación o la fertilidad. Bueno, me siguen entrando preguntas, Luis, es un no parar y te voy a formular ya la última, ¿vale? Porque tenemos que ir cerrando. Nos preguntan también una espectadora que ha llevado tratamientos de reproducción de terapia, de tratamientos de reproducción asistida y si eso puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Hombre, hemos hablado que dentro de los factores de riesgo exógenos estaban, dentro de los factores de riesgo modificables estaban los hormonas exógenas. Entonces, eso va a variar mucho, el de estar sometida a fecundación in vitro va a variar en cuanto al número de fecundación in vitro que se haya hecho y el tiempo que han durado. Evidentemente, lo que son las hormonas exógenas de la fecundación in vitro son choques hormonales muy potentes y la mujer lo nota incluso desde el punto de vista psicológico. Entonces, pues va a variar, como digo, por la intensidad de esos tratamientos y la duración. Claro, ¿tienen más riesgo que la que no está sometida? Sí, pero tampoco es que haya una descripción muy exhaustiva o un riesgo, un estudio muy pormenorizado del tema. En teoría, cualquier exceso de tratamiento hormonal no va a ser bueno, pero no se puede comparar de todas maneras con la duración que pueda tener un tratamiento con anticonceptivos hormonales, que son años, o los tratamientos hormonales sustitutivos de la menopausia, que por lo menos son 4, 5, 10 años pueden ser, ¿no? Las que se llevan la palma, desde luego, son los anticonceptivos hormonales en duración.
Entonces, ¿excesos de hormonas en la fecundación in vitro? Sí, pero son periodos muy cortos. Entonces, eso tampoco, no está descrito que haya aumentado, ni los estudios randomizados hablan realmente nada sobre la fecundación in vitro. Bueno, Luis, pues aquí finalizaríamos la charla. Pues te quiero agradecer mucho pues lo claro de la exposición, el aporte de experiencia que das a estos webinars y bueno, pues contaremos contigo para próximas ediciones y nada, simplemente decirte que si quieres comentar algo a los espectadores, a espectadoras principalmente, adelante. Bueno, pues yo sé que este es un tema, el tema de la mama es un tema que preocupa muchísimo, muchísimo a las mujeres, muchísimo. Es una de las causas de consulta ginecológica que tenemos en la consulta habitualmente, con la que vienen con más ansiedad son todos los temas de mama. Pero vamos, sin parangón. Esta mañana misma en consulta he tenido una paciente que, bueno, que no tiene nada malo, y venía solamente a un control ecográfico que se había hecho de la mama. El radiólogo le había dicho que estaba todo bien, pero venía temblando hasta que se le confirmara que efectivamente estaba todo bien. No tiene nada de la mama, nada malo, pero ella, bueno, tiene tensión mamaria. Es decir, el tema de la mama es lo que más preocupa. Es de las cosas que yo personalmente le doy prioridad en cuanto a la consulta. Hay cosas que dice, bueno, son demorables, pero pacientes que llaman por una urgencia por temas de mama, yo personalmente le doy prioridad porque sé que desde el punto de vista incluso psicológico agobia muchísimo y preocupa mucho a la mujer. Pues muchas gracias, Luis. A todos y todas vosotras, agradeceros como siempre vuestra asistencia a este webinar, esperando que os haya sido práctica. Si estáis interesados en cómo preservar y mejorar vuestra salud, os invito a entrar en nuestra plataforma de La Salud y Bienestar vía aplicación móvil o web, en donde podréis encontrar, entre otros servicios, los planes digitales de prevención de cáncer, entre los que se encuentra un plan específico de cáncer de mama. Otros contenidos que vais a poder encontrar es un servicio de orientación médica, planes para mantener hábitos saludables, además de otros planes de prevención y de cuidados de enfermedades y un blog de salud sobre diferentes temáticas de interés. En estos días vais a recibir un email con un link donde vais a poder volver a ver el webinar en un nuevo espacio que hemos llamado Escuela de Salud y en el que vais a poder visualizar también todas las charlas anteriores que hemos ido impartiendo hasta ahora. También, además, os vamos a enviar una breve encuesta que os animo a realizar para que podamos conocer vuestros intereses en futuros contenidos. Y, además, vais a tener un descargable que va a ser una monografía sobre la prevención del cáncer de mama, que creo que os puede ser de mucho interés. Y, sin otro particular, os emplazo al siguiente webinar en el que estamos trabajando. Será el mes que viene y tratará sobre la prevención y el diagnóstico precoz de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también llamamos EPOC. Y sin más, despedirnos y agradeceros que hayáis asistido a este nuevo webinar de salud. Buenas tardes.